Teoría constitucional. Constitución positiva. De los diferentes conceptos que hay de constitución, en este apartado solo se considera uno, el concepto positivo de constitución, como obra de una asamblea convocada ex profeso, a la que se le dio el carácter de constituyente por una fracción revolucionaria triunfante y prevaleciente, que la impulsó y promulgó por medio del primer jefe Venustiano Carranza y que formalmente sigue en vigor. Se trata de un conjunto de normas sistemáticamente ordenadas, imperativas de jerarquía superior y enmendables por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados. Integridad. La Constitución tiene el atributo de ser íntegra, regula la existencia de todos los poderes y órganos de autoridad, tanto federales como locales, establece su funcionamiento, consigna sus facultades y atribuciones y limitaciones. Solo los entes que ésta prevé pueden ser calificados de autoridad y ejercer imperio. Todo lo que no ha sido atribuido a las autoridades expreso o tácitamente no puede ser objeto del ejercicio por parte de ellas, lo tienen prohibido. Pudiera corresponder a los particulares. Cuando una materia no se regula en ella o no se atribuye a un órgano la facultad de hacerlo, es porque se consideró que no es susceptible de ser regulada, queda dentro del campo de acción de los particulares. No se puede hablar de que existan lagunas, se trata de un documento total exento de lagunas o vacíos. Ese es el principio teórico. En la práctica se observan ciertas lagunas. Una de ellas es que en la Constitución no se preveía quién tenía la facultad de calificar una elección extraordinaria de diputado federal. No podía hacerlo el colegio electoral integrado por 100 presuntos diputados porque desaparecía al momento que concluía su función calificadora y estos asumían su función de legisladores. Tampoco podía llevarlo la Cámara de Diputados debido a que la Constitución atribuía la facultad calificadora a un colegio electoral. Existen otras más. La Constitución es un todo desde el proemio que dispone que es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hasta el último artículo transitorio, eso fue objeto de la deliberación y acuerdo por parte del constituyente. La integran el proemio del primer jefe Carranza y los nombres de los constituyentes y así debe publicarse. La verdad es que técnicamente el texto de la Carta Magna es solo el discutido y aprobado por la soberana Asamblea, desde la fórmula Constitución hasta la última letra del artículo transitorio 17 original. Este es el único que está sujeto al procedimiento de reforma previsto en el artículo 135 y que goza el atributo del Ser Supremo. También son parte de la Constitución los artículos transitorios que han seguido a todas las reformas que se han hecho al texto fundamental. Sin contradicciones. En teoría, el texto de la Constitución es un todo armónico y congruente. Todas sus partes están conformadas de manera que nada sobre ni falte, que unas a otras no se contradigan o neutralicen y que más bien se complementen y adecúen. En la práctica, se encuentran casos en que, por descuido o falta de pericia, se atenta contra ese principio. Hay abundantes ejemplos de textos constitucionales que se contradicen. Para eliminar los vicios se ha tenido que recurrir a reformar su texto. Artículo 89, fracción 10, en su texto original, en relación con los artículos 76, fracción 1 y 133. Artículo 74, fracción 4, respecto a los artículos 65 y 66. Unicidad e identidad. En puridad lógica, el fenómeno Constitución, desde los puntos de vista histórico y jurídico, goza el atributo de unicidad e identidad. Ha sido una Constitución que ha estado en vigor desde que el país se volvió independiente. Lo que es más, si bien existen ciertos reparos formales que impiden reconocer el nacimiento del fenómeno constitucional en la década de 1812, lo cierto es que se trata, sin lugar a dudas, de un surgimiento formal del constitucionalismo mexicano. Llevadas las cosas a sus últimas consecuencias lógicas, no puede negarse que aún antes, durante la vida colonial, lo que hoy es México tenía una constitución política clara y materialmente identificada y vigente. Había órganos de autoridad, principios de gobierno, límites y derechos a favor de los habitantes del territorio de la colonia. En este contexto, es válido hablar de que el país siempre ha tenido una constitución y que ésta ha sufrido modificaciones radicales, totales, parciales, de fondo y superficiales. Llevada esa idea a los textos fundamentales positivos, existe un consenso universal de que la Constitución acciona actualmente en vigor, a pesar de que ha sido objeto de más de 348 reformas fundamentales, trascendentales, superficiales, necesarias e innecesarias, sigue siendo de manera formal la misma que elaboró la Asamblea Constituyente de 1917 y que promulgó el primer jefe Carranza. Por más reformas que se hayan introducido, no obstante que hayan sido importantes o radicales, por ningún motivo puede afirmarse que haya sido emitida una nueva Constitución. Pudiera reformarse todo, pero mientras se conserve el término Constitución, se tratará del mismo documento de 1917. Las reformas no varían la identidad del objeto ni rompen su unicidad.
En Roma y en Inglaterra, según los comentaristas, se dio el fenómeno de que sus constituciones se integran en forma paulatina, sucesiva y no siempre por actos deliberados de sus autores, y que por lo tanto su texto obraba en diversos documentos y descansaba en ciertos precedentes, por lo que han sido calificadas de espontáneas. En México se ha actuado en otro sentido. Las constituciones han sido emitidas como un todo, completas, plenamente identificables, con un texto asequible por completo. Han sido promulgadas como una universalidad universal íntegra, única y definitiva. Solo los principios que obran consignados en el texto de la Constitución tienen el atributo de ser supremos. Únicamente ellos pueden ser calificados de ser suprema de la Unión, aunque de manera eventual pudieran existir leyes secundarias, principios dignos de ser llamados fundamentales, como relativo a la entrada en vigor de las leyes que consignan el artículo 3 del Código Civil Federal y otros diversos. La verdad es que solo se trata de normas de carácter secundario. Formalmente los principios fundamentales solo aparecen en la Constitución. No hay fuera de esta alguno que lo sea. Todo lo fundamental en la Constitución. Denominación. Al conjunto de normas fundamentales que regulan la estructura y el funcionamiento del Estado mexicano se le ha designado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esa es la denominación que se le da en el proemio y en los artículos 87, 97 y 116, fracción 4. No obstante, a lo largo de su texto se le dan diferentes nombres: Constitución a secas, artículo 4, 5, 25, entre otros; Ley Fundamental, artículo 40, Constitución Federal, artículo 41, Constitución General de la República, artículo 76, fracción 6. Las leyes secundarias y los doctrinarios y estudiosos utilizan además los términos Carta Magna, Carta Fundamental, Ley de Leyes, etc. Soberanía. El término soberanía aparece en forma reiterada en la Constitución. En el artículo 39 se alude a él en su sentido propio, pero en la actualidad inexistente, referido a alguien, en el caso del pueblo, que es supremo en lo interior e independiente en lo exterior. En los artículos 40 y 103, fracción 2, se usa el vocablo en una acepción impropia. Se le toma como sinónimo de autonomía. Se trata de la competencia o ámbito de acción de los estados. Existe un tercer uso, también impropio, cuando se le emplea para referirse a las facultades que a cada uno de los poderes se le ha conferido y cuya existencia prevé la propia Constitución, según el artículo 41. El concepto surgió de una necesidad. En sentido restringido, en su significado moderno, el término aparece a finales de 1500, junto con el de Estado, para indicar plenamente el poder estatal, único y exclusivo sujeto de la política. Este es el concepto político-jurídico que permite al Estado moderno, con su lógica absolutista interna, afirmar que la organización medieval del poder, basada por un lado sobre los estratos y sobre los estados, y por el otro sobre las dos grandes coordenadas universalistas del papado y del imperio. Esto se produce según la exigencia de unificación de su concentración del poder, para realizar en una sola instancia el monopolio de la fuerza en un determinado territorio y por sobre una determinada población, y para realizar en el Estado la máxima unidad y cohesión política. Fue de uso común en México en el siglo XIX y de alguna forma sigue siéndolo. Con él se alude de igual manera a materias o conceptos diferentes. Ha tenido y tiene diversas manifestaciones. Ha sido definido en múltiples y variadas formas. La misma doctrina, que es abundante, le ha atribuido un contenido no siempre coincidente. No se hace un uso correcto y uniforme de él. El concepto se ha prestado más a crear confusión que a permitir la comprensión de las instituciones públicas. Debido a los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano en la actualidad, no se explica su existencia, cuando menos en su acepción de independencia de lo exterior, con ciertas limitantes y algunos afines. En su aspecto de supremacía pudiera seguir siendo válido en lo interior que en lo que se refiere a justificar la existencia de la relación sometimiento-obediencia. No obstante, que en teoría el Estado mexicano es hegemónico en el territorio nacional, ha reconocido beligerancia a un grupo rebelde armado y entablado negociaciones con él. Esto, por el lado que se lea, no es propio de un Estado soberano.